Tercera charla de esta mañana es el turno de Nicolás Ovalle, Chief Innovation Officer de BunkerDB y colaborador de la comunidad Nieri Peso. Nicolás se define como emprendedor, apasionado de la sociología y la filosofía, con 15 años de experiencia desarrollando negocios de base tecnológica y marketing en más de 12 mercados para Latinoamérica y US Hispanics, brindando servicios a más de 5.000 small medium business y decenas de marcas globales líderes. Su charla trata sobre la Web3, sobre cómo nos está impactando como industria y qué desafíos nos plantea. Bienvenido entonces a IAB Forum 2021, Nicolás Ovalle. Te escuchamos. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, como dice la presentación, buenos días Web3 o Good Morning Web3. Vamos a ver de qué se trata esto. Sí, exactamente. Lo primero que les quiero advertir es que esto va a ser como la escena de Matrix, en la que vamos a pasar muy rápido por muchos conceptos y la idea es que terminemos la charla con mucha información en la cabeza. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que no sea demasiada información y estar dentro del tiempo que tenemos. Lo primero que nada, bueno, es presentarme rápidamente como ya he hecho, pero lo más importante que quería comentar sobre mi rol, en realidad, lo que tiene que ver con la innovación, es que el recorrido que vamos a hacer respecto a Web 1, Web 2 y Web 3 tiene mucho que ver con mi carrera profesional y con mis intereses desde toda la vida. Entonces, lo primero que queremos ver es notar este concepto que les quiero transmitir, que es Party Like It's 99. ¿Qué significa? Estamos atravesando un concepto y un momento súper importante de disrupción tecnológica y lo que queremos entender es que este momento va a durar y tenemos que atravesarlo de forma entretenida y aprovechando todas las situaciones que están ocurriendo. ¿Con qué lo podríamos comparar el momento en el que estamos hoy en día a nivel de revolución Web 3? Bueno, sería como si estuviéramos en 1999, cuando Amazon recién estaba en sus inicios o cuando la tecnología de la web todavía no quedaba claro para dónde va a ir. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta respecto a Web3 es aprovechar el momento y entender que ese miedo que hay de perderse o el FOMO no es tan así y esto va a durar, recién está comenzando, ¿sí? El segundo concepto que les quiero transmitir tiene que ver con planificar como si fuera 1602. ¿Y esto a qué hace referencia? Hace referencia a la compañía de las Indias holandesas, que es una de las primeras corporaciones, como se conocen hoy, de forma moderna. En esa época, cuando una compañía se establecía como una trading company, nadie imaginaba que casi 420 años después, esa estructura iba a ser revolucionaria a nivel de cómo hoy en día las empresas funcionan, ¿sí? A través de estos dos primeros conceptos quiero dar el puntapié inicial para poner el marco de referencia donde estamos. Ahora bien, la primera pregunta es, ¿qué es la Web 3? Para entender la Web 3 tenemos que entender el desarrollo de la web en sí misma y vamos a comparar a lo largo del tiempo las distintas versiones de la web. Primero tenemos inicialmente lo que conocemos como la web 1.0, ¿sí? Que es la web con la que nació Internet de alguna manera de forma comercial, como en ese momento 1995, 1998, en la que me podían ver en la foto. El concepto principal de este tipo de web tenía que ver con que era una web conectada a través de hipervínculos, ¿sí? Y de emisor a receptor, donde solamente había consumidores. Eran sitios casi que básicamente de formato plano, donde la información estaba centralizada en el emisor, y la manera de navegar a través de esta información eran los bulletin boards o lugares donde había hipervínculos conectados de unos a los otros, ¿sí? Pero de esta manera era muy difícil navegar la web y estaba muy centralizada. Nos movemos un poco más adelante en el tiempo y sobre todo, esto lo vamos a entender en los últimos 15, 20 años de la industria, la web 2.0. ¿Sí? Es donde nosotros, desde el punto de vista de marketing, nos hemos centrado en las principales acciones que hemos desarrollado en los últimos años, que tiene que ver con, pasamos de los links a los likes, ¿sí? El usuario ya en este momento no pasa solamente a tener hipervínculos, sino que pasa a tener un rol de interacción y empieza a generar todo esto que tiene que ver con el engagement y se convierten en creadores de contenido, ¿sí? Ya no solamente son consumidores, sino que entendimos rápidamente como industria la oportunidad de tener comunidades de creadores o lo que en su momento llamamos prosumers, ¿sí? Que eran creadores y consumidores. Pero esta web, la web 2.0, sigue estando centralizada y la barrera principal de distribución de contenidos tiene que ver con los algoritmos, ¿sí? Básicamente, seguimos teniendo creadores, pero que no son dueños de su contenido 100% y que tienen dificultades para distribuirlos por la centralización de los algoritmos y para monetizarlos. Ahora bien, la revolución clave que tiene hoy en día la Web 3, que ahora vamos a ver bien las definiciones de qué abarca, tiene que ver con que aparece un nuevo rol, una nueva funcionalidad de assets o activos, ¿sí? Que ya no son los likes que antes un influencer o una marca podía tener una cantidad determinada de likes,
o en la web 1.0 tenía su dominio y sus links. Hoy en día los assets son activos digitales, como dice el nombre, activos, que les permite tener propiedades para intercambiar. Pasan a ser los usuarios o las comunidades dueñas de sus contenidos, ¿sí? Y esto los transforma naturalmente en monetizadores. ¿Qué significa transformarse en monetizadores? A través de esta infraestructura de activos, ya no dependen de terceros. En la web 2, por ejemplo, los influencers necesitan de plataformas para monetizar su contenido, o necesitan de marcas para monetizar su contenido. Hoy en día la web 3 tiene integrado un sistema económico. Y esto tiene que ver con que es descentralizada, ¿sí? Y sobre todo porque está desarrollada a través de comunidades. Hoy en día, la manera de cubrir contenido ya no tiene que ver en sí con los bulletin boards o con los listados de links o con los algoritmos que se encargaban de distribuir los contenidos según los intereses, sino que las comunidades se nuclean a sí mismas, ¿ok? La web 3 tiene estas principales características, entonces, que son los activos, la posibilidad de ser monetizadas, o sea, los creadores de contenido pasan a ser monetizadores, es descentralizada por la naturaleza del blockchain, que no vamos a hablar de eso, y está centrada en comunidades. ¿Cómo llegamos a que exista esta web 3? Básicamente la web 3 es una conclusión, ¿sí?, que tiene en la base de su pirámide lo que es la blockchain, ¿sí? Toda esta capacidad de guardar información de manera descentralizada. Y sobre eso existe un concepto nuevo que se llaman los smart contracts, ¿sí?, que lo que permite es, entre distintas partes, como dice el nombre, firmar un contrato y crear distintas series de activos. Esto es lo que se conoce como Web 3, ¿sí?, que la definición es bastante más amplia y genérica, pero para ser un poco más, más amplia, para poder transmitir el concepto, estos son tres principales conceptos que hay que tener en cuenta sobre que corren la blockchain, que los contratos entre las partes se firman con smart contracts y esto se denomina Web 3. Ahora, ¿qué son estos activos? Y ahora vamos a ver cómo funcionan. Lo primero es entender que la Web 3 tiene activos, assets y tools, ¿sí? Y eso nos va a definir cómo se comportan las comunidades. Por un lado, estas palabras probablemente las hayan escuchado nombrar en los últimos meses y cada vez con más frecuencia, pero lo importante es entender qué rol tiene cada una de estas palabras y no en sí en el valor especulativo, sino que hoy en día son parte de la infraestructura de estas comunidades. Tenemos los NFTs, los tokens y los smart contracts. Estos NFTs, estos tokens y estos smart contracts son representaciones de algo virtual. Un NFT en sí no es solamente la imagen que compramos cuando compramos un NFT a nivel de inversión, por ejemplo, o de colección, sino que un NFT es un contrato que nos permite tener la propiedad sobre un activo digital, ¿sí? Estas comunidades de Web3 también tienen tokens, que crean sus propias monedas que les permiten generar su propia economía. Todo esto basado en smart contracts, que sí, básicamente son contratos. Estos tres assets le permiten a las comunidades empezar a crear su propia economía por fuera de la economía del marketing tradicional. Además, sumado a eso, tenemos las distintas herramientas que nos permiten interactuar, que son las wallets, los servidores o el metaverso o Discord, por ejemplo. Wallet, sí, como dice el nombre, es una billetera digital que lo que permite es tener criptoactivos. Y Discord y metaverso son lugares donde las comunidades desarrollan sus actividades. Ahora, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto, que es uno de los insights más importantes que ahora vamos a ver el caso? En la Web 3 o en la Web 3 Economy, lo que sucede es las comunidades se construyen a sí mismas. Y esta es una primera premisa súper importante para nosotros que venimos del mundo de marketing, en donde tendemos a ir a buscar a las comunidades o desarrollar comunidades. Hoy en día las comunidades se construyen a sí mismas, ¿sí? En sus propios espacios, ¿qué quiere decir? Estamos acostumbrados tradicionalmente a crear canales o espacios en canales digitales para alcanzar a estos usuarios, pero hoy en día los usuarios o las comunidades se construyen en sus propios espacios, emiten sus propias monedas, lo que les permite generar su propia economía, y se gobiernan y monetizan a sí mismas. Esto quiere decir que la estrategia tradicional de tomar a las comunidades para generar acciones de marketing ya no pasa a ser tan simples en el sentido que tenemos que trabajar en conjunto con la comunidad. Y en este slide quiero resaltar, dice las comunidades, tenemos un asterisco y abajo dice audiencias. Porque hoy en día estos términos se empiezan a intercambiar y en realidad desde lo que tiene que ver con la industria, estas comunidades pasan a ser audiencias segmentadas, pero por sus intereses de comunidad, ¿sí? Creo que este insight es clave para entender lo que se va a desarrollar después. Entonces, para contar un poco de dónde sale todo este insight, quiero contarles la historia de cómo colaboré en NieriPeso, que NieriPeso es un token, pero sobre todo es una comunidad. Entonces, lo primero es definir qué es NieriPeso. El NieriPeso es un criptoactivo sin liquidez, que básicamente quiere decir que es un token digital, que lo que permite hacer intercambios, pero que no tiene una correspondencia en otra moneda de curso, como puede ser dólares u otro criptoactivo. Esto lo hace algo muy extraño, porque significa que las personas que lo utilizan como método de intercambio saben que no tiene valor por sí mismo, sino que el valor se lo dan las personas al momento de intercambiar. Ahora, ¿qué sucedió en todo este desarrollo de esta comunidad, que es una comunidad de ejemplo de Web3,
y vamos a ver cómo interactúa con marcas y qué insights podemos tomar. Lo primero es comentar que es una comunidad que tiene más de 5.000 usuarios y usuarias, más de 30 colaboradores y colaboradoras, y tiene su set de productos propios, como la billetera, como el marketplace y como los co-brandings. Pero lo que más me interesa destacar es este punto de esta cantidad de talentos concentrados en un solo lugar. En mi experiencia personal de desarrollo de entender cómo funciona esta comunidad, me sorprendió en un momento encontrarme con lo que de alguna manera entendía como la mejor agencia digital del mundo. Es un lugar donde hay un montón de talento concentrado buscando crear a través de un objetivo que tiene la comunidad ordenado a través de sus intereses, como puede ser de gobernanza o tokens, o etc. ¿Sí? Esto es otro de los puntos a observar, que es hoy en día, en donde en la industria tenemos una gran escasez de talento y una gran competencia para retener talento, este tipo de organizaciones de Web3 están siendo lugares donde se empieza y se sigue desarrollando, está de alguna manera floreciendo el talento. ¿Este talento en qué aplicó sus capacidades a nivel de comunidad? Bueno, lo primero es que voy a ir como si fuera una estrategia de marca, viendo todo el desarrollo que se hizo. Tenemos un equipo que desarrolló una identidad visual o la construcción de la marca, ¿sí? Que en este caso es un PAT. Voy a irme nombrando porque me dijeron que lo tengo que nombrar. Después, tenemos todo el desarrollo a nivel de comunicación, que no solamente es a nivel de la construcción de la identidad, sino que es cómo es el go-to-market de esta comunidad y cómo llega a sus usuarios. Luego de esto, cuando el token empezó a ganar tracción y uno de los objetivos de la comunidad era que el token tuviera actividad en la vida real, ¿sí? Un usuario de la comunidad, de nuevo, ordenado a través de este incentivo de los tokens, se empezó a construir el marketplace, que es un lugar que hoy está en día, mercado.nieri.uy, donde se pueden comprar y vender productos utilizando ñeripesos, ¿sí? Recuerden que esto es una moneda que no tiene liquidez. Y esto, de nuevo, habla de cómo en la Web3 la creatividad y los incentivos se están alineando. Un saludo para Lauta. Después tuvimos el desarrollo de la wallet, que es cómo podemos hacer transacciones en un token, ¿sí? Que es muy difícil de explicar y entender. Bueno, se desarrolló una billetera a medida para que cualquier persona que tenga o pueda interactuar con ñeripesos pueda hacer pagos en la vida real, ¿sí? De nuevo, esto, ¿por qué es importante cuando menciono de manera aislada los nombres? Recuerden que esto no es una empresa, recuerden que esto no es una agencia creativa, recuerden que esto es un conjunto de personas con un interés común que se lograron coordinar para generar un movimiento, digamos. Entonces, en este caso, Brian se tomó el proyecto con su ownership a desarrollar la wallet. Hicimos desarrollos de Growth Tactics, como la mayoría de las marcas hoy en día necesitan para vincular y generar interacción en la comunidad. Se desarrolló una plataforma de Analytics para entender cómo está funcionando los objetivos de la comunidad. Y después pasa algo cuando esto crece hacia afuera en la Web3, que es los usuarios se apropian de la marca y se apropian de la construcción de distintos elementos. Y esto, por ejemplo, la Lotería Nieri es la creación de un usuario que desconocemos quién fue, pero que hoy en día a través de ñeripesos se puede jugar una lotería. Y esto tiene una particularidad interesante, que funciona a través de un contrato en el que con la billetera se conecta automáticamente y se puede participar. Entonces, básicamente no solamente eso, sino que todo este despliegue, hay community manager, project manager, redactores creativos, hay un equipo de tesorería, logística y un equipo de radio. ¿Qué es lo que estamos viendo en este escenario? Es que encontramos cómo una comunidad creativa, que antes podía ser una comunidad que estaba dentro de las agencias, logra su manera de reestructurarse y ordenarse para crear nuevos conceptos y crear nuevos productos. En este desarrollo surge que dentro de la comunidad existía la situación de que existía un bot de subastas, lo que permitía a la gente comprar y vender escribiendo comandos. Y empieza a surgir la idea de tener, ¿por qué no?, una versión evolucionada de este bot, una plataforma de subastas. En este momento es cuando empieza en la comunidad a surgir el interés de generar un co-branding, una coparticipación con una marca para llevar adelante este proyecto, ¿sí? Y en este caso, lo que nosotros aprendimos es cómo entra una marca en las comunidades. Y esto básicamente es, la comunidad decide con quién quiere interactuar y busca esas marcas que se sienten representadas o que pueden tener similaridades. Entonces se llevó adelante una subasta en ñeripesos, de la primera Nix tuneada a medida, digamos, pero que aparte de eso llevó el desarrollo de la herramienta de subastas, ¿sí? Y que básicamente lo que nos hizo entender son 6 insights que vamos a ver ahora de cómo estas comunidades o la Web3 va a impactar la industria, que tiene que ver con el ownership, cómo los proyectos se llevan adelante y cómo es community driven. O sea, las comunidades son lo que marcan el ritmo de la marca. Entonces, este creo que es de todos los comentarios que hay dentro del servidor Discord, es el que me pareció muchísimo más interesante.
que dice, es el concepto que se bajó, ¿no? Un usuario dice, comprar una Nix con ñeripesos debe ser lo más uruguayo seguido de tomar mate, ¿sí? Y lo que me interesa resaltar acá de nuevo es que ñeripesos es un token sin liquidez. Y esto es parte de la estructura de la Web3. Las comunidades pueden emitir su propia moneda y de alguna manera esa interacción que antes teníamos entre marcas y comunidades empieza a verse más borrosa por la independencia de las comunidades. Entonces, voy a poner algunos ejemplos de lo que tendemos a hacer en el ecosistema de marcas, agencias y cómo interactuamos en la Web3 para poner los ejemplos que tradicionalmente dispararíamos, pero que de pronto no son los más recomendables, ¿sí? Porque las marcas y las agencias podemos tender a quedar posicionados de esta manera, como este meme, ¿sí? Como fuera de contexto y desactualizados. Vamos a escuchar decir, vamos a lanzar una colección de NFTs para determinado cliente, ¿sí? Ahora que sabemos esa palabra clave, qué significa y un poco dónde se publica y cómo se trabaja, vamos a escuchar decir eso. También vamos a escuchar decir, vamos a lanzar un token o una moneda virtual para nuestra marca, porque nuestra marca entiende que lo necesita. También vamos a escuchar decir, vamos a abrir un espacio en el metaverso para el cliente. Determinada marca quiere tener su lugar virtual en el metaverso. Y por último, también, ¿por qué no vamos a escuchar decir, en teoría, nuestra marca tiene una comunidad muy grande, vamos a abrir un servidor en Discord para nuestra comunidad? Yo lo que le digo a todo esto, en base a la experiencia que hemos tenido, es no sería el camino adecuado, ¿sí? Si bien ahí aplica para muchísimos casos y tiene sentido, lo mejor es evaluar cómo interactuar con las comunidades que se autogobiernan y que se automonetizan. Entonces, básicamente, lo que yo quería contarles era qué está pasando y cómo podemos aprovecharlo. Entonces, esta sería la parte Show Me the Money. Lo primero es entender el concepto de Community Driven, ¿sí? Todo gira en torno a la comunidad y a los intereses de las comunidades. La Web3 es una estructura de hacer negocios, hacer productos y desarrollar comunidades que recién está arrancando, pero que gira en torno a cómo las personas que integran estos intereses plantean el desarrollo de la misma y toman las decisiones para que se lleve a cabo. No quieren participar con todas las marcas, o no quieren tener marcas en todos los momentos, o quieren ser los dueños de su atención. Entonces, el principal punto es la comunidad en el centro. Lo segundo es que son comunidades de co-creación. No es un lugar en donde las marcas o las agencias puedan venir a imponer sus necesidades para cumplir objetivos de métricas diferentes, sino que lo que tratamos de hacer es que surjan nuevos productos a partir de la co-creación, como puede ser el caso de la Nix tuneada y del producto desarrollado a medida de subastas, ¿sí? Luego tenemos lo que es la lógica del token share, que es el activo que hoy tienen estas comunidades, es su propio token o su propia moneda digital. Y la manera de hacer transacciones o de operar con las marcas hoy en día tiene que ver con joint ventures o ir a resultado, ¿sí? Hoy en día una marca participa de una comunidad activamente y esa marca activa la distribución de tokens para que se masifique la comunidad y a la vez esa marca cobra con tokens, o sea, lo cual hace que sea un crecimiento importante de nuevo para la comunidad. El token share es una nueva manera de pensar este tipo de estructuras que no necesariamente significa ir y negociar espacios de publicidad como lo hacíamos tradicionalmente, en donde le ofrecíamos, la central de medios o la agencia planteaban la necesidad de quiero comprar este espacio o te ofrezco esto por tal cosa, sino que empieza a tener, las marcas necesitan entrar al sistema económico de la Web3. El cuarto punto tiene que ver con el ownership, ¿sí? Que si bien esta palabra podría estar en español, me parece en inglés tiene muchísimo más sentido, que es la apropiación del desarrollo de algo. Esto sucede en las comunidades Web3 y sin duda es algo que vamos a necesitar en toda la industria del marketing digital, que es personas y roles que puedan tomar un problema y llevarlo de un punto A a un punto B sin necesidad de que sea necesario su supervisión constante y que se pueda responsabilizar de los éxitos y los fracasos. Esto es uno de los puntos claves dentro de las comunidades. Todos estos productos que vimos que se desarrollaron a medida en el ñeripeso, que crearon un ecosistema que hoy en día tiene un desarrollo a largo plazo, lo crearon distintas personas, casi de manera independiente, ¿sí? Y lo llevaron de un punto A a un punto B. El quinto punto es la diversidad, que esto también aplica para las agencias y el desafío que nos va a plantear a nivel de retener y atraer talento, ¿sí? Estas 30 personas que hoy participan de la comunidad son personas extremadamente talentosas que podrían estar o están en agencias, pero que a medida que este modelo de negocio se vaya transformando, vamos a empezar a competir por este talento. El punto número 5 es la diversidad. Dentro de estas comunidades no solamente tenemos diversidad de género, sino tenemos diversidad de edad, de intereses y de formaciones. No todos son técnicos, no todas son creativas, no todos son desarrolladores.
Entonces, nuclear distintas perspectivas es algo que le da a las comunidades de la Web3 una visión diferente. Y por último, pero no menor, que en realidad lo puse al final porque es la clave por la cual vamos a competir, tiene que ver con el talento. Esta manera de crear nuevos negocios y nuevas estructuras, y por lo tanto nuevos incentivos, nos va a dificultar a quienes estamos en la industria, sea el marketing digital de base tecnológica, centrales de medios, etcétera, a lograr capturar este talento, que hoy en día tiene una manera que puede, en el futuro, estos tokens que pueden adquirir liquidez, es decir, tener un valor económico, transable en dólares, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para que estos incentivos de trabajar de una manera horizontal en proyectos community driven, apasionados, que aparte pueden tener un resultado económico, quieran seguir participando activamente en nuestras agencias? Entonces, básicamente, esa era la intro a Web3. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Sabés que, bueno, por supuesto, mientras tú estabas haciendo tu ponencia, empezaron a llegar preguntas, sobre todo porque hay algunos términos que nos estamos empezando a acostumbrar a manejar. Estamos hablando de estos activos intangibles, este capital que tenemos que trasladar desde una visión que viene del mundo analógico a la era digital. Y en ese sentido va la pregunta de Dominique, que nos llegó a través de nuestra plataforma. ¿Cómo se maneja esta nueva realidad, por ejemplo, con el aspecto tributario, con las obligaciones tributarias de cada país y de sus leyes? ¿Qué le podemos contestar a Dominique, Nicolás? Bueno, los aspectos tributarios todavía no están definidos del todo dependiendo del tipo de token. En particular, esta es una pregunta que no es técnica de mi expertise, pero sí que tenemos experiencia porque venimos de alguna manera con los ñiripesos, hemos tenido contacto con algunas organizaciones que se encargan de eso. Hay dos tipos de activos. Están los activos que no tienen liquidez, como puede ser el ñeripeso, que al no tener una liquidez, que quiere decir que no interviene en el sistema financiero, no tiene ningún problema tributario. Y después están los activos que sí tienen liquidez, que hay distintas jurisdicciones donde se tributa y se declaran. Es más, este tipo de organizaciones de la Web3, que se conocen como DAOs, hace 2 o 3 meses tienen su primera posibilidad de estructuración fiscal en Wyoming y no me acuerdo qué otro estado, como LLCs. O sea que existe un marco tributario dependiendo de cada país. En Uruguay está en desarrollo el proyecto de ley de criptomonedas y salvo que no tengan liquidez, tributarían, pero en determinados regímenes específicos. Muy bien, sí, es una realidad que vamos a ir actualizando todo el tiempo. Nicolás Ovalle, muchísimas gracias por haber participado de IAB Forum 2021. Gracias.